Después de renunciar a mi trabajo, compré la casa de playa de mis sueños y desaparecí por un tiempo. Solo quería paz. Y entonces, en mi primera noche ahí, me llamó mi madre. Nos mudamos mañana, anunció. Tu papá ya dijo que sí. Antes de que pudiera contestar, agregó, y si no te gusta, búscate otro lugar. Me quedé sentada mirando el mar. Las manos me temblaban. Y luego sonreí. Para cuando llegaron a la mañana siguiente, yo ya tenía una sorpresa esperándolos. Me llamo Valeria. Tengo 38 años y me divorcié hace poco. En septiembre pasado compré una casita de un cuarto con altillo, justo frente al mar, en la costa de Florida. Sin hipoteca compartida, sin nadie que firmara conmigo. Solo mi nombre en cada documento. Quiero que quede bien claro lo que eso significaba para mí. Pasé 11 años en un matrimonio, donde cada decisión de dinero era una negociación que casi siempre perdía. Cada cuenta, cada bien, cada dirección, todo discutido, debatido, cedido a medias. Cuando por fin se firmó el divorcio, salí con lo suficiente para empezar de nuevo, y con una intención muy clara. El próximo lugar donde yo viviera iba a ser mío, de una forma en que nada había sido mío antes. La casita necesitaba trabajo. La baranda del porche estaba floja en dos partes. El calentador de agua era el original de la casa, y seguía funcionando de pura terquedad y a punta de rezos. No me importaba. Manejé hasta allá un viernes por la tarde, con el carro cargado hasta el techo y el teléfono en no molestar. Me senté en ese porche que rechinaba, y vi cómo la marea iba subiendo despacio mientras el sol bajaba sobre el agua. Y sentí algo que no sentía en años. Como si tuviera permiso de estar donde estaba. Eso duró unas 4 horas. La llamada llegó justo cuando oscureció. No por mi mamá, sino por mi hermana Gabriela, que en realidad era peor. Gabriela tiene 41 y se ha pasado casi toda su vida adulta en lo que ella llama etapas de transición. Entre departamentos, entre trabajos, entre maridos, entre lo que venga después. Es encantadora y un desastre, en partes iguales. Y mi familia lleva 20 años financiando sus transiciones en silencio. Ella y su esposo, Tanner, estaban quedándose en casa de mis papás desde agosto. Todos apretados. Y mi mamá por lo visto ya había llegado a su límite. Así que mi mamá y Gabriela tuvieron una conversación. Y en esa conversación se acordaron de que Valeria acababa de comprar una casa con un cuarto de más. Y de que Valeria vive sola. Colgué sin decir una sola palabra más. Me quedé con el teléfono caliente en la mano, mirando la pantalla apagada. Esperaba sentir lo de siempre, el nudo en el estómago, las ganas de ceder con tal de que dejaran de presionar. Pero esta vez no llegó. En su lugar había una calma rara, casi fría, como cuando por fin entiendes una cuenta que llevabas años haciendo mal. Mi mamá no había preguntado. No dijo, ¿podríamos quedarnos? Dijo, nos mudamos mañana, como si mi casa fuera una extensión de la suya. Como si el cuarto de arriba existiera nada más para que Gabriela tuviera dónde caer cada vez que su vida se desarmaba. Y lo había hecho antes. Cuando se separó de su segundo marido, yo dormí 6 meses en el sillón de mi propio departamento para darle mi recámara. Cuando dejó aquel trabajo en Orlando, le pagué 3 meses de renta que nunca me devolvió. Cada vez que Gabriela se caía, yo era el colchón. Y nadie, ni una sola vez, me preguntó si yo quería seguir siéndolo. Lo que ninguna de las dos sabía, era que ese cuarto ya tenía dueña. La semana que me mudé, antes de desempacar siquiera las cajas de la cocina, subí al altillo y lo medí. Una cama, un baño chico, una ventana que daba al mar. Esa misma noche puse el anuncio. No fue por el dinero, aunque el dinero ayudaba. Lo hice porque sabía, en algún lugar, que tarde o temprano mi familia se iba a acordar de que yo tenía espacio, y quería que ese espacio ya estuviera ocupado por alguien que pagara, que firmara, que tuviera tanto derecho a estar ahí como ellos creían tener. Eleanor llegó 3 días después. Una enfermera jubilada de 62 años, tranquila, de las que saludan al mar por la mañana con una taza de café entre las manos. Pagó 2 meses por adelantado y me preguntó si podía poner una maceta en la ventana. Le dije que sí. Por primera vez en años, alguien me pedía permiso para algo dentro de mi propia casa. Esa noche no me desvelé pensando en mi mamá. Me desvelé pensando en la cara que iban a poner. Llegaron a las 9 de la mañana. Escuché el camión antes de verlo. El motor pesado, el chirrido de los frenos, la voz de Tanner dando instrucciones como si fuera el dueño de la cuadra. Me asomé por la ventana. Una camioneta de mudanza de las que se rentan por día, con la puerta trasera ya levantada. Cajas. Un sofá que yo no había aceptado en mi vida. La bicicleta de Tanner amarrada con cuerdas a un costado. Lo raro fue que llegaran hasta la puerta. Mi casa está en un fraccionamiento cerrado, con caseta y pluma en la entrada. Después me enteré de que le dijeron al guardia que eran familia mía y que yo los estaba esperando. El guardia, claro, no tenía cómo saber que eso era mentira. Salí al porche con mi café. No corrí. No grité. Me senté en la silla que rechinaba y esperé. Gabriela bajó primero, con unos lentes de sol enormes y una sonrisa que me sabía de memoria. La sonrisa de cuando ya había decidido que algo era suyo. Vale, dijo, abriendo los brazos como si yo debiera sentirme afortunada de verla. No te imaginas el viaje. Tanner manejó casi toda la noche. ¿Ya está listo el cuarto de arriba? Necesito acostarme ya. El cuarto de arriba está ocupado, dije. Se rió. Una risa corta, automática, como si yo hubiera contado un chiste sin gracia. ¿Ocupado con qué? ¿Con tus cajas? Yo te las ayudo a mover, no es nada. Ocupado con alguien. Lo renté. Hay una inquilina viviendo ahí desde hace 3 semanas. La sonrisa se le quedó a medio camino. Tanner, que venía cargando una caja con las 2 manos, se detuvo en seco a la mitad del jardín. ¿Cómo que lo rentaste? Preguntó. ¿Cómo se renta cualquier cuarto? Anuncio, contrato, depósito. Su nombre está en el papel, igual que el mío está en la escritura de toda la casa. En ese momento la puerta de arriba se abrió, y Eleanor se asomó al balconcito del altillo, en bata, con su taza en la mano. Buenos días, Valeria, dijo mirando el camión con curiosidad educada. ¿Todo en orden? Todo en orden, Eleanor. Es mi familia. Se confundieron de fecha. Gabriela giró la cabeza hacia mí tan rápido que se le resbalaron los lentes hasta la punta de la nariz. ¿Que se confundieron de fecha? Mamá dijo que tú estabas de acuerdo. Mamá dijo muchas cosas. Ninguna me la preguntó a mí. Tanner soltó la caja en el pasto sin ningún cuidado. Escuché algo quebrarse adentro y ni siquiera volteó a ver. Mira, dijo caminando hacia el porche. Ya rentamos el camión, ya cargamos todo, dejamos el departamento. No hay vuelta atrás. Vas a tener que sacar a esa señora. Lo dije despacio, para que no quedara ninguna duda entre nosotros. No voy a sacar a nadie. Esta es mi casa. Tú no decides quién duerme aquí. Somos familia, escupió Gabriela. Y ahí estaba otra vez. La palabra de siempre. La que usaban como llave para abrir cualquier puerta mía. Sí, dije. Somos familia. Por eso les voy a anotar el nombre de 3 hoteles aquí cerca antes de que se les acabe el día. El teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. No necesité sacarlo para saber quién era. Mi mamá, por supuesto, llamando para arreglar lo que en su cabeza ya estaba arreglado. Lo dejé sonar. 1 vez, 2, 3. Por primera vez en 38 años, dejé que mi mamá esperara. Y me tomé mi café mirando cómo a mi hermana se le iba borrando la sonrisa de la cara. El teléfono dejó de sonar y volvió a empezar casi de inmediato.
A la cuarta vez, contesté. Valeria. La voz de mi mamá venía cortada, como cuando maneja y habla al mismo tiempo. Estoy en la entrada. El señor de la caseta no me deja pasar. Dile que soy tu madre. ¿Estás aquí? Claro que estoy aquí. ¿Crees que iba a dejar que trataras así a tu hermana por teléfono? Dile al guardia que me abra. Colgué. Caminé hasta la pluma de la entrada con el café todavía en la mano. Mi mamá estaba parada junto a su coche, los brazos cruzados, con esa cara que pone cuando ya decidió que la culpa es de alguien más. El guardia me miró, esperando instrucciones. Es mi mamá, le dije. Pero solo ella. Déjela pasar caminando. Su coche se queda afuera. Mi mamá abrió la boca para protestar y la volvió a cerrar. Caminó detrás de mí hasta la casa sin decir nada, taconeando fuerte sobre el cemento, y ese silencio me puso más tensa que cualquier grito. Cuando llegamos al jardín, Gabriela ya había encontrado su papel. Estaba sentada en una caja, con los hombros caídos, secándose una lágrima que yo no había visto caer. Mira nada más, dijo mi mamá, parándose en seco. Tu hermana llorando en el pasto. ¿Estás contenta? No la puse yo ahí, mamá. La pusiste cuando le cerraste la puerta. ¿Sabes lo que es manejar toda la noche con todas tus cosas en un camión para que tu propia hermana te reciba así? Tanner se acercó, limpiándose las manos en el pantalón. Es un hombre grande, de esos que usan el cuerpo para llenar el espacio aunque no digan nada. Se paró demasiado cerca de mí. Tu hermana no tiene a dónde ir, Valeria, dijo, bajando la voz, como una amenaza disfrazada de consejo. Dejamos el departamento, entregamos las llaves. Si no nos quedamos aquí, dormimos en el camión. ¿Eso es lo que quieres? ¿Tu hermana durmiendo en un estacionamiento? Sentí como el corazón me golpeaba en el cuello. La parte vieja de mí, la que pasó 11 años cediendo, ya estaba buscando una salida, una forma de quedar bien con todos. Apreté la taza hasta que el calor me molestó en la palma. Me obligué a respirar despacio. Ustedes decidieron entregar el departamento, dije. Nadie les dijo que aquí tenían cuarto. Mi mamá lo dio por hecho. Ustedes lo dieron por hecho. Yo nunca dije que sí. Eres de sangre fría, escupió Tanner. Y tú llevas 3 años sin un trabajo que dure, contesté, y vi cómo se le tensó la mandíbula. Valeria, mi mamá dio un paso, con el dedo levantado a 1 centímetro de mi cara. No te crié para que le hablaras así a un hombre, a tu familia. Me criaste para resolverles todo. Hay diferencia. Y me acordé, ahí parada, de la Navidad en que Gabriela llegó a mi departamento a medianoche con 2 maletas y sin avisar, porque la habían corrido del lugar donde rentaba. Yo le di mi cama, dormí en el sillón 3 semanas, le presté para el depósito del siguiente lugar. Cuando por fin se fue, ni gracias dijo. Se llevó mi cafetera. Mi mamá, esa vez, me felicitó por ser la fuerte de la familia. Tardé años en entender que la fuerte era solo la palabra bonita para la que aguanta todo. Gabriela se levantó de la caja. Ya no lloraba. Cuando se da cuenta de que las lágrimas no funcionan, cambia de cara rápido, y yo conozco las dos. ¿Sabes qué, Vale? Siempre fuiste la envidiosa. Te divorciaste, te quedaste sola, te compraste tu casita para presumir, y ahora que yo tengo un problema lo disfrutas. Te encanta verme abajo. No disfruto nada, dije. Pero por primera vez en 20 años esto no es mi problema. En ese momento Eleanor bajó las escaleras del altillo, con su bata y unos zapatos de jardín, una maceta chica entre las manos. Saludó con la cabeza, educada, ajena al pleito, y fue a acomodar la maceta en la ventana de abajo como si no pasara nada. ¿Y esa quién es? Preguntó mi mamá. Mi inquilina. Eleanor. Vive en el cuarto de arriba. El que ustedes querían. Mi mamá la miró de arriba abajo, como si fuera culpa de Eleanor que el mundo no girara a su antojo. ¿Le rentaste el cuarto a una extraña antes que a tu propia hermana? Le renté el cuarto a alguien que firma un contrato y paga a tiempo. Sí, mi mamá se quedó callada un segundo. Después hizo lo que mejor sabe hacer. Subió la apuesta. Muy bien, si vas a tratar a la familia como inquilinos, así nos vamos a tratar. Tu papá y yo te ayudamos con la maestría, ¿te acuerdas? Con el enganche del primer coche, con el abogado del divorcio. Todo eso lo vamos a empezar a contar, Valeria, centavo por centavo. Cuéntalo, dije. Yo también tengo una lista. Y la mía es más larga. Por un segundo, algo cruzó la cara de mi mamá que no era enojo. Era sorpresa. Como si en 38 años nunca se le hubiera ocurrido que yo también llevaba la cuenta. Esto no se va a quedar así, dijo, dándose la vuelta. Vámonos, Gabriela. Tanner, hoy se quedan en la casa, conmigo y con tu papá. Pero esto apenas empieza. Los vi cargar otra vez las cajas al camión, despacio, a propósito, para que me sintiera culpable con cada viaje. Tanner azotó la puerta trasera. Gabriela me lanzó una última mirada por encima de los lentes, esperando que yo corriera a detenerlos. No corrí. No me moví del porche hasta que el camión cruzó la pluma y desapareció por la avenida. Solo entonces me di cuenta de que me temblaban las manos. No de miedo. De algo nuevo. Algo que todavía no sabía nombrar. Eleanor se acercó con cuidado, secándose las manos en la bata. ¿Familia? Preguntó. Familia, dije. La mía era igual, contestó ella. Tardé 60 años en aprender a no abrir la puerta. Tú vas adelantada. Y volvió a subir a su cuarto sin agregar nada más. Los mensajes empezaron antes de que el sol terminara de salir. Mi mamá fue la primera. No dormí pensando en lo de ayer. Tu papá tampoco. Media hora después. Tu hermana lloró toda la noche en el cuarto de visitas. Espero que estés contenta. Y luego, la que de verdad buscaba doler. El día que yo esté vieja y sola, no esperes que me acuerde de esto. Las leí en el porche, con el café enfriándose entre las manos. Sentí el viejo tirón en el pecho, ese reflejo de marcarle y pedir perdón solo para que el malestar se fuera. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y respiré hasta que las ganas se pasaron. Eleanor salió con su taza y se sentó en la otra silla, mirando el mar. Dormí 7 horas seguidas, dijo. Hace años que no me pasaba. Es el ruido de las olas. Apaga todo lo demás. Me alegra, contesté, y lo decía en serio. ¿Tu familia sigue insistiendo? Mi familia nunca deja de insistir. Es lo único que hacen completo. A media mañana llegaron los refuerzos. Mi tía Lucía, la hermana de mi mamá, me escribió 3 párrafos sobre lo importante que es la familia y cómo tu abuela debe estar revolcándose en su tumba. Una prima que no me hablaba desde una boda hace 6 años me mandó un mensaje preguntando si estaba bien, con esa curiosidad de quien solo quiere material para el chisme. Hasta Tanner se atrevió a escribir. Tu hermana merece algo mejor que una hermana como tú. Los fui leyendo uno por uno. Antes, cada mensaje de estos me habría tenido toda la tarde redactando respuestas, justificándome, pidiendo que me entendieran. Ese día no contesté ni uno. Bloqueé a Tanner. Silencié el grupo familiar. Y por primera vez la casa quedó en silencio de verdad. A la 1 de la tarde, por fin, llamó mi papá. Contesté es así, porque mi papá casi nunca llama. Deja que mi mamá hable por los dos. Mija, dijo. Y se quedó callado un rato largo, como buscando palabras que no tenía. Tu mamá está muy alterada. Gabriela también. La casa es un caos. Lo siento, papá. ¿No hay forma de que arregles las cosas?
Aunque sea unos meses, mientras Gabriela se acomoda, y ahí estaba otra vez. Hasta él, que nunca pide nada, pedía que yo cargara con todo. No, papá, esta vez no. Suspiró. No discutió, nunca discute. Solo dijo, está bien, mija, con esa voz cansada de quien lleva 40 años cediendo para que mi mamá no grite. Y colgó. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, sintiendo algo entre la pena y el alivio. Solo respondí un mensaje. Mi prima Daniela, la única que escribió algo honesto. Vi a tu mamá ayer hecha una furia. Sea lo que sea que estés haciendo, me alegra que por fin pongas un límite. Yo nunca pude. Le contesté. Gracias, te invito a un café cuando quieras. Y lo dije de corazón. Pero quedarme sentada esperando el siguiente ataque no era plan. Si iban a tratar mi casa como un campo de batalla, yo iba a tratarla como lo que de verdad quería que fuera. Algo mío que produjera, que se sostuviera solo, que no dependiera de la buena voluntad de nadie. Subí al altillo cuando Eleanor salió a caminar. Lo miré con otros ojos. La cama tendida, la ventana con la maceta, la luz del mar entrando limpia toda la mañana. Eleanor pagaba bien y a tiempo, y ni siquiera había tenido que esforzarme. ¿Qué pasaría si lo hacía en serio? Esa tarde bajé al pueblo y compré pintura. Arreglé yo misma la baranda del porche que estaba floja, con un video de YouTube y las manos llenas de astillas. Tardé 3 horas y me salió torcida en una esquina, pero la apreté hasta que dejó de moverse. Era la primera cosa que reparaba con mis propias manos en una casa que era 100% mía. Le pedí a Eleanor permiso para tomar fotos del altillo entre sus cosas guardadas, prometiéndole que no saldría nada suyo. Acomodé la cama, abrí la cortina, dejé entrar el mar por la ventana. Las fotos quedaron bien. Mejores de lo que esperaba. Esa noche armé el anuncio en serio. No el aviso rápido que había puesto el primer día, sino uno de verdad. Precio por noche, precio por semana, reglas de la casa, fotos buenas, la descripción honesta de lo que era. Altillo frente al mar, en fraccionamiento privado con seguridad. Ideal para quien busca silencio. Lo subí a una plataforma de rentas vacacionales y cerré la computadora con el corazón latiéndome raro, como cuando mandas algo que no tiene vuelta atrás. Pensé que tardaría semanas. Tardó 18 horas. Al día siguiente, mientras desayunaba, me llegó la notificación. Una pareja de Atlanta quería el altillo por 2 semanas en cuanto Eleanor terminara su mes. Pagaban por adelantado. Tenían buenas reseñas como huéspedes. Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que era real. Acepté la reserva con el dedo temblándome un poco. No de miedo. De otra cosa. Hice la cuenta ahí mismo, en una servilleta. Lo que esa pareja iba a pagar por 2 semanas era más de lo que Gabriela me había devuelto en 20 años de préstamos. Y eran desconocidos. Gente que firmaba, que pagaba, que se iba cuando decía que se iba. Eleanor pasó por la cocina y vio mi cara. ¿Buenas noticias? Renté el cuarto otra vez, para cuando tú te vayas. Una pareja. Sonrió y se sirvió café como si estuviera en su propia casa. Y por una vez no me molestó. ¿Ves? Dijo. No necesitabas a tu hermana ahí. Necesitabas dejar de pensar que ese cuarto era de ella. Esa noche mi mamá volvió a llamar. La dejé sonar 3 veces y luego apagué el teléfono. Me senté en el porche recién pintado, con la baranda que yo misma había apretado, y escuché el mar haciendo lo único que sabe hacer, seguir, sin pedirle permiso a nadie. Eleanor se fue un sábado por la mañana. Me dejó la maceta de regalo y una nota corta. Cuida ese mar, y cuídate de los que tocan la puerta sin avisar. La pegué en el refrigerador. La pareja de Atlanta llegó esa misma tarde. Se llamaban Mark y Diane, recién jubilados, callados, de los que dan las gracias por todo. Les enseñé el altillo, les expliqué cómo funcionaba el calentador terco, les di una llave. Mark me preguntó si podían usar el porche por las mañanas para tomar café. Le dije que claro, y otra vez sentí esa cosa rara, gente pidiéndome permiso, con educación, en mi propia casa. Antes de que llegaran, había pasado por la caseta a hablar con el guardia. Le llevé una lista corta, con nombres y una foto que saqué del grupo familiar antes de silenciarlo. Estas personas no entran sin que yo lo autorice por teléfono, en el momento, le dije. No importa lo que digan, no importa si dicen que son mi familia, sobre todo si dicen que son mi familia. El guardia, un señor mayor que se llamaba Don Refugio, asintió como si entendiera perfectamente. Creo que en su trabajo había visto de todo. Tranquila, señorita, aquí no pasa nadie que usted no quiera. Pasaron 5 días tranquilos. Mark y Diane salían temprano a caminar por la playa, y volvían con conchas. Yo trabajaba en la mesa del comedor, organizando las cuentas de la casa, viendo cuánto necesitaba para arreglar el calentador de una vez. Por primera vez en mucho tiempo, los números me daban tranquilidad en vez de miedo. Hasta que el 6.º día, a las 8 de la mañana, sonó mi teléfono. Don Refugio. Señorita Valeria, tengo aquí en la entrada a una señora con lentes oscuros y a un señor grande, en un camión de mudanza. Dicen que vienen a quedarse, que usted los espera. Se me cerró el estómago. Pero no como antes. Esta vez no fue miedo de ceder. Fue rabia limpia, de la que sabe exactamente qué hacer. No los espero, Don Refugio. No los deje pasar. Eso pensé. Pero el señor se está poniendo necio. ¿Puede venir un momento? Para que lo vean ellos mismos y no quede duda. Caminé hasta la entrada. Tanner estaba fuera del camión, con las manos en la cintura, discutiendo con Don Refugio a través de la pluma. Gabriela seguía dentro, con los lentes puestos, aunque el cielo estaba nublado. ¡Ahí estás!, gritó Tanner al verme. Dile a este señor que nos deje entrar. Ya no aguantamos en casa de tus papás. Tu mamá y Gabriela se pelean todo el día. Esto es tu culpa. Don Refugio, dije, sin levantar la voz, parada de mi lado de la pluma. ¿Le queda claro que estas personas no entran? Clarísimo, señorita. Gracias. Tanner pateó una piedra y golpeó la pluma con la palma de la mano. Don Refugio descolgó el teléfono de la caseta, despacio, dejando que Tanner viera lo que hacía. Si vuelve a tocar la pluma, le hablo a la patrulla del fraccionamiento. Usted decide. Tanner bajó la mano. Por primera vez desde que lo conocía, no encontró qué decir. Gabriela bajó del camión entonces. Se acercó a la pluma, se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados, y esta vez no parecía actuación. Vale, por favor, dijo, y la voz le salió más chica de lo que jamás se la había oído. No tenemos a dónde ir. Mamá nos está corriendo a nosotros ahora. Dice que somos un estorbo. Tanner y yo dormimos en el camión anoche, en un estacionamiento de supermercado. Por favor. Y por un segundo, el segundo de siempre, el reflejo de toda mi vida, casi le abro. Casi le digo que sí. Me dolió el pecho de las ganas de arreglarle el problema como siempre. Pero entonces, atrás de mí, escuché la voz de Diane. ¿Valeria? ¿Todo bien? Mark hizo café de más, por si quieres una taza cuando termines. Volteé. Diane estaba en el camino, en sandalias, con una taza humeante en la mano, sonriendo sin enterarse de nada. Huéspedes. Gente que había pagado por 2 semanas de paz en mi casa. Gente que confiaba en que yo iba a protegerles ese silencio. Ahorita voy, Diane. Gracias, le dije, y me salió fácil, natural. Me volteé hacia Gabriela. Tengo huéspedes, dije.
Personas que pagaron por estar aquí tranquilas. No puedo meter un camión de mudanza y un pleito familiar en medio de eso. Aunque quisiera, ya no es solo mi casa para llenarla de problemas. Es mi trabajo. Tu trabajo, repitió Tanner con desprecio. Rentarle un cuartito a unos viejos. Sí, dije. Mi trabajo. Y me da más respeto del que ustedes me dieron en 20 años. Mamá tenía razón sobre ti, dijo Gabriela, buscando el último golpe. Siempre fuiste la dura, la que no siente nada. No, contesté. Era la que sentía todo y aguantaba callada. Ya no aguanto. Esa es toda la diferencia. Gabriela abrió la boca, pero no le salió nada. Creo que esperaba pelea, lágrimas, algo a lo que agarrarse. No encontró nada. Lo más difícil de tratar con alguien que por fin puso un límite es que ya no hay puerta que empujar. Gabriela se puso los lentes otra vez, para que no le viera la cara. Se subieron al camión. Tanner arrancó haciendo rechinar las llantas, como si eso me fuera a doler. Volví a la casa. Me tomé el café con Mark y Diane en el porche, oyendo a Mark contar de las conchas que habían encontrado. Esa noche, cuando se metieron a su cuarto, abrí la computadora. Tenía 2 mensajes nuevos en la plataforma. Una familia pidiendo el altillo para diciembre y una mujer sola que quería un mes entero para escribir un libro. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. No era un cuarto de más. Nunca había sido un cuarto de más. Era lo que me iba a sostener. Le contesté a los dos que sí. Gabriela apareció sola 3 semanas después, un martes por la tarde, sin lentes oscuros, sin camión, sin Tanner. Don Refugio me habló a la caseta para avisarme. La señora otra vez, pero viene sola, y viene en taxi. Dice que solo quiere hablar. ¿La dejo pasar? Lo pensé un momento. Mark y Diane ya se habían ido. El altillo estaba vacío hasta la siguiente reserva. No tenía huéspedes que proteger esa tarde. Solo a mí. Déjala pasar caminando, don Refugio. Pero si yo le hablo, me la saca. Como diga. Gabriela llegó hasta el porche con los brazos cruzados, como si tuviera frío aunque hacía calor. Se sentó en la silla donde antes se sentaba Eleanor. Le ofrecí agua. La aceptó. Tomó 2 tragos antes de hablar. Tanner se fue, dijo por fin. Hace 4 días. Agarró sus cosas del cuarto de mamá y se largó. Ni una nota. No dije nada. Esperé. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo? Se rió, pero era una risa sin nada adentro. Que yo no había sabido manejarte. Que si yo hubiera insistido más, tú te habrías rendido como siempre, y a estas alturas estaríamos viviendo frente al mar sin pagar un peso. Ese era el plan, ¿vale? Ese siempre fue el plan de él. Apreté el vaso entre las manos. Una parte de mí ya lo sabía, pero oírlo en voz alta era distinto. Cuéntame el plan, dije. Gabriela miró el mar en vez de mirarme a mí. Tanner llevaba meses diciéndolo, que tú te habías comprado una casa enorme tú sola, que vivías sobrada, que era injusto que él y yo batalláramos mientras tú estabas aquí de vacaciones. Decía que tú nos debías, que la familia que tiene de más, reparte. Cuando mamá ya no nos aguantó, él lo vio como la oportunidad perfecta. No era quedarse unos meses, ¿vale? Tanner hablaba de quedarse para siempre, de que tú nunca ibas a tener el valor de correr a tu propia hermana, de que con el tiempo hasta le ibas a pagar el cable. Me acordé de la boda de Gabriela con Tanner, hacía 3 años. Él había escogido el salón más caro, el menú más caro, y al final mi mamá y yo terminamos cubriendo la cuenta entre las dos, porque los novios estaban cortos ese mes. Tanner brindó esa noche dando las gracias a la familia que siempre apoya. Ya entonces sabía exactamente cómo funcionábamos. Yo fui la única que no lo vio. ¿Y tú qué pensabas? Se quedó callada mucho rato. Pensaba que tenías que decir que sí, admitió, y al menos tuvo la decencia de que le costara. Porque siempre dices que sí. Toda la vida dijiste que sí. Me acostumbré a que fueras el plan B de todo. Nunca se me ocurrió que un día simplemente. No. Sentí muchas cosas a la vez. Rabia vieja, de 20 años, pero también algo parecido a la lástima, viéndola ahí, sin Tanner, sin casa, sin el guión que siempre le había funcionado. Gabriela, ¿tú alguna vez en tu vida pagaste tus propias cuentas un año completo? ¿Uno solo? Negó con la cabeza, sin verme. Yo tampoco lo sabía hacer, dije. Pasé 11 años casada dejando que otro decidiera por mí, y 20 siendo el cajero de esta familia. Aprender a decir que no me costó perderlo casi todo primero, pero lo aprendí. Y no lo voy a desaprender por ti. ¿Entonces no me vas a ayudar? Preguntó, y otra vez le tembló la voz, pero esta vez sonaba real. Te voy a decir la verdad, que es más de lo que esta familia me dio a mí. No te voy a dar el cuarto. Ese cuarto es mi sustento ahora, no tu red de seguridad. No te voy a dar dinero, porque dártelo es tratarte como una inútil, y ya lo hice 20 años. Lo que sí puedo hacer es decirte que eres capaz de mantenerte sola, aunque nadie en esta familia te lo haya dicho nunca. Empezando por ti. Gabriela se limpió la cara con el dorso de la mano. No sé ni por dónde empezar. Por un trabajo, por una renta que puedas pagar tú, por dejar de buscar quien te cargue. Eso me funcionó a mí. Se quedó otro rato en silencio, mirando las olas. Después se levantó. Mamá dice que eres una egoísta, dijo, ya de pie. Mamá dice eso de cualquiera que deja de servirle. Tú decides si le crees. Caminó hacia la salida. A medio camino se detuvo, sin voltear del todo. La casa es bonita, vale, de verdad. No sé, me da algo verla y saber que la hiciste sola. Tú también puedes hacer algo solo. Dije. Empieza por algo chico. No contestó. La vi cruzar la pluma y subirse al taxi. Esa noche me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Tanner, desde otro teléfono. Espero que estés feliz. Destruiste a tu hermana por una casa. Eres lo peor de esta familia. Lo leí 2 veces. Antes, un mensaje así me habría quitado el sueño una semana entera. Lo bloqueé sin contestar y dejé el teléfono boca abajo. Salí al porche, a la baranda que yo misma había apretado, y me quedé oyendo el mar. No sentí culpa. Por primera vez en mi vida, frente a una acusación de mi familia, no sentí absolutamente nada de culpa. A la mañana siguiente entró una reserva nueva. La mujer que quería escribir un libro confirmó el mes completo, y en el mensaje escribió: Tu casa se ve como el tipo de lugar donde una por fin puede oírse pensar. Le contesté que sí, que ese era justo el punto, y se la cuenta otra vez en una servilleta, como me había vuelto costumbre. Entre Eleanor, la pareja de Atlanta, la familia de diciembre, y ahora la escritora, el altillo solo me había dado en unos meses más de lo que yo había prestado a Gabriela en años, dinero que nunca conté como pérdida porque me habían enseñado que la familia no se cobra. Resultó que sí se cobra. Solo que el recibo llega tarde, y a veces nunca. Guardé la servilleta en el cajón, junto a la nota de Eleanor. Salí al porche, a la baranda que yo misma había apretado, y me quedé oyendo el mar. No sentí culpa. Por primera vez en mi vida, frente a una acusación de mi familia, no sentí absolutamente nada de culpa. Solo el mar, y el cuarto de arriba esperando a la siguiente persona que pagara por estar en paz. Pasó casi un año.
El calentador terco por fin murió en febrero, y lo reemplacé con dinero del altillo, sin pedirle prestado a nadie. Mandé a arreglar la baranda completa, esta vez con un carpintero de verdad, aunque me quedé con la parte que yo había apretado a mano. No la dejé que la quitara. Pinté la casa entera de blanco con los marcos en azul, como siempre la había imaginado. El altillo ya casi no tenía días libres. Eleanor me había mandado a una amiga, la amiga a una sobrina, y así. La escritora terminó su libro en mi cuarto de arriba, y puso mi casa en los agradecimientos, con una sola línea. Por el lugar donde por fin pude oírme pensar. La gente empezó a reservar con meses de anticipación. Le puse nombre al lugar, Casa Marea. Mandé a hacer un letrero chico de madera y lo colgué junto a la puerta. Contraté a una señora del pueblo, doña Carmen, para que me ayudara con la limpieza entre huéspedes. Le pagaba bien y a tiempo. La primera vez que le di su sobre, me dio las gracias con una formalidad que me dolió un poco, porque me acordé de todas las veces que yo había trabajado gratis para mi propia familia, sin un gracias. Algunos huéspedes se me quedaron grabados. Una mujer que llegó después de enterrar a su esposo y se pasó la primera mañana llorando en el porche. Cuando se fue, me apretó las manos y me dijo que mi casa la había devuelto a ella misma. Una pareja joven que reservó para reconciliarse y se fue tomada de la mano. Un señor que venía cada mes, solo, a pescar, y que nunca dejaba la cama extendida. Empecé a entender que no rentaba un cuarto. Rentaba lo mismo que yo había buscado el día que llegué con el carro cargado y el teléfono apagado. Un lugar donde a nadie le debes nada y nadie te lo cobra. Una tarde, entre dos reservas, me senté a contar lo que había ganado en el año. No los miré con miedo, como cuando estaba casada. Los miré como lo que eran. La prueba de que podía sostenerme sola. Aparté lo que necesitaba para los impuestos, lo que necesitaba para doña Carmen, y lo que necesitaba para mí, y todavía sobró. Sobró, por primera vez en mi vida adulta, sin pedirle permiso a nadie. De Tanner no supe más. Gabriela me contó en uno de los pocos mensajes que cruzamos, que se había ido a Texas con otra mujer, y que a esa mujer también le estaba pidiendo prestado. Es lo único que sabe hacer, escribió. Lo vi tarde, pero lo vi. Lo de Gabriela fue distinto. Al principio pensé que me iba a hablar solo cuando necesitara algo, como siempre. Pero pasaron los meses y no me pidió nada. Un día me mandó una foto, una credencial de empleada de una tienda de departamentos, con su nombre y su cara seria de foto de gafete. Cajera, escribió. Medio tiempo, es horrible, pero es mío. Le contesté con una sola palabra. Bien. Y lo sentía de verdad. Rentó un departamento chico, de una recámara, ella sola, sin Tanner y sin mamá. La primera vez que pagó la renta con su propio dinero me llamó, no para presumir, sino porque no sabía con quién más compartirlo. Hablamos 20 minutos. Fue la conversación más normal que habíamos tenido en 20 años, sin que ninguna de las dos le estuviera pidiendo algo a la otra. No le abrí el altillo. Nunca le abrí el altillo. Pero un domingo la invité a comer al porche, como huésped, no como problema, y cocinamos las dos. Se fue en la tarde, a su propia casa, con sus propias llaves. En la puerta me dijo: gracias por no rescatarme, ¿vale? Si me hubieras dejado entrar ese día, yo todavía sería la misma. No supe qué contestar, así que solo la abracé. Mi mamá tardó más. Siguió diciéndole a quien la oyera que yo era una egoísta, que había abandonado a la familia por una casa. Yo dejé de tratar de cambiarle la versión. La gente que me importaba ya sabía la verdad, y la que prefería el cuento de la egoísta no me iba a devolver nada quedándome callada. Un par de veces me escribió cosas hirientes. Las leí, las dejé pasar, y seguí con mi día. Aprendí que no contestar también es una respuesta. Mi papá empezó a visitarme de vez en cuando, los sábados, sin avisarle a mi mamá. Se sentaba en el porche, tomaba café, miraba el mar, y decía poco. Una vez, antes de irse me dijo: hiciste bien, mija, yo nunca pude. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa, y me bastó. Mi prima Daniela sí vino. Aceptó el café que le había prometido, y se quedó todo un fin de semana, pagando como cualquier huésped, porque así lo quiso ella. La última noche, en el porche, me confesó que llevaba años aguantando a su propia suegra metida en su casa, sin saber cómo parar. Tú me enseñaste que se puede decir que no, y que el mundo no se acaba, me dijo. Me reí. Yo, que había tardado 38 años en aprenderlo, ahora se lo enseñaba a alguien. Algo en eso me hizo sentir que el año entero había valido la pena, más allá del dinero. A veces, en las mañanas, antes de que los huéspedes bajen, me siento sola en el porche con mi café, y miro la marea subir. Me acuerdo de aquella primera noche, cuando mi mamá me dijo: y si no te gusta, búscate otro lugar, como si yo no tuviera derecho ni a mi propia casa. Me acuerdo de cómo me temblaban las manos, y me acuerdo de que, aún temblando, sonreí, porque ya sabía, sin saberlo del todo, que esa casa no se la iba a dar a nadie. El mes pasado firmé los papeles de la casita de al lado, la segunda, también a mi nombre, también sin que nadie firmara conmigo, también frente al mar. No la compré para presumírsela a nadie. La compré porque por fin entendí que el cuarto que mi familia quiso quitarme gratis, era lo único que iba a hacerme